Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo webinar que organizamos desde Atrevia. Gracias a todos los que os estáis conectando, tanto desde España como de América Latina. Hoy, en la tarde de hoy, en la mañana de América Latina, tenemos la oportunidad de tener con nosotros a uno de los mayores expertos fiscalistas de origen español. Él es Javier Vinuesa, socio del área fiscal del despacho de abogados Gómez Acebo Pombo, que para los que no lo conozcan es el principal despacho fiscalista en este país y uno de los más representativos, ¿no? Por número de operaciones. Y hemos invitado hoy a Javier para que hable con nosotros sobre uno de los principales temas que hoy en día están en la agenda corporativa, ¿no? a nivel global, ¿no? Y es que tras la pandemia se han vivido diferentes evoluciones del contexto geopolítico, económico, empresarial, social, y se están viendo diferentes oportunidades a la hora de poder reestructurar las empresas, los segmentos corporativos, las holding corporativas, y España está siendo una de estas puertas de entrada al marco de la Unión Europea desde diferentes puntos. Y creemos que es un buen momento para hablar de las empresas holding en España, cómo impulsar una historia de éxito, ¿no? Entonces, pues para ello contamos con Javier, que como os he dicho es uno de los mayores expertos fiscalistas de este país y que nos va a dar su visión y que nosotros vamos a complementar en la medida de lo posible con una visión que abona, ¿no? Esta estrategia corporativa, que luego Javier nos explicará, pero que tiene que ver mucho con el ámbito del posicionamiento y la reputación de las compañías, ¿no? Y cómo pueden estas empresas aprovechar esta historia de éxito, ¿no? de trasladar sus empresas holding a un país como España y aprovecharlas también, no solo en diferentes ámbitos, sino también en la parte del posicionamiento y reputación. Así que vamos a dar la bienvenida a Javier. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por contar con nosotros y gracias a Atrevia por organizar este seminario tan interesante. Bueno, ya sabes, Javier, que aquí en Atrevia somos atrevidos, somos inquietos y nos gusta hablar de los temas de actualidad y nos gusta charlar con los diferentes expertos con los que contamos a nivel global en las 16 oficinas, los 16 países donde tenemos oficina en Atrevia como tal. Nos gusta contar con los principales expertos y que es un tema candente, creíamos que era conveniente explorar y conocer el porqué. España es una historia de éxito para aquellas empresas que deciden cambiar o mover su holding empresarial de sus países, sus diferentes países de origen a España como puerta de entrada a la Unión Europea. Y sobre todo vamos a hacer un especial hincapié en América Latina, ¿no, Javier? Yo creo que ahí no me vas a dejar mentir, pero creo que estáis viendo, ¿no? Dentro de vuestras diferentes operaciones cómo un número importante de empresas proceden de esta región. ¿Tú cómo lo ves antes de empezar a que nos hagas esta presentación que nos tienes hoy preparada? Sí, pues tienes toda la razón. O sea, es decir, las holdings españolas es una historia de éxito que arranca hace ya muchos años, en el año 1996. España no era una economía para nada internacionalizada. Las empresas españolas no invertían mucho en el extranjero. España era tradicionalmente un país más receptor de inversión extranjera, más que exportador, ¿no? de capital. Y bueno, pues arranca ya hace más de 25 años, ¿no? Y pues desde el principio fue un éxito rapidísimo, ¿no? Que se puede medir de forma muy objetiva. O sea, ahí están las cifras del registro de inversiones extranjeras, donde se puede ver perfectamente la evolución de la inversión española en el extranjero, particularmente, como decías, en Latinoamérica. Y bueno, las entidades de tenencia de valores, las holdings españolas, pues son las que explican ese desarrollo, sobre todo en los años 2000, ese desarrollo absolutamente importantísimo en cifra de inversión.
Eso lo han aprovechado, bueno, yo creo que ha ido un poco por barrios. Primero fueron los grupos americanos que lo descubrieron, luego vinieron los grupos europeos, muchos de ellos para inversiones en Latinoamérica, y ahora, como decías, pues estamos asistiendo a, digamos, esa tercera evolución, que es grupos latinoamericanos, empresas familiares, con un tamaño ya relevante, y que ellos buscan también ese fenómeno de internacionalización, pues que deciden ubicar, digamos, su centro de operaciones y su holding en España por diferentes motivos que explicaremos durante la charla. Yo creo que has dado muchas claves ya para iniciar esta charla, Javier. Para aquellos que no lo sepan, España entró en la Unión Europea en el año 86 y para nosotros ese hito histórico supuso una apertura a la economía internacional, ¿no? Una magnitud. Yo siempre digo que en muchos casos todavía no somos conscientes, incluso dentro de España, de ese hecho, pero daría para otro conversatorio y no estamos aquí para hablar de este tema. Para aquellos que no lo sepan, vamos a hacer un pequeño conversatorio entre Javier y yo. Él va a dar una pequeña explicación. Tenemos un botón de preguntas y respuestas que cualquiera puede usar a lo largo de este conversatorio. Yo las iré dando paso, iré conversando con Javier sobre los temas que él vaya exponiendo y vamos a dar como en torno entre 45 minutos y una hora este conversatorio para que todo el mundo tenga un poco definido el tiempo que vamos a estar hablando. Entonces, Javier, te cedo la palabra y si quieres exponer, presentar la presentación que nos va a servir de esta guía para dar inicio al conversatorio. Perfecto. Sí, un poco la idea es explicar el porqué del éxito de estas sociedades, que está íntimamente y estrechamente ligado a su régimen fiscal. O sea que hay una parte técnica que tengo que comentar. Yo normalmente trato de evitar, y sobre todo en un formato webinar, una presentación que sea muy tediosa y aburrida. No lo voy a hacer así, ya os lo adelanto, pero sí me gustaría que se entendiera por qué la sociedad holding española es eficiente desde un punto de vista fiscal, atractiva desde un punto de vista fiscal, porque al final la fiscalidad tiene mucho que ver en luego las decisiones de inversión que se van a tomar, ¿no? Entonces hay una parte importante del régimen que yo creo que debemos comentar. Luego, aunque estemos en una charla sobre todo corporativa, ¿no? Luego hay una parte personal que es importante, que sí me gustaría poder introducir, que es todos los incentivos fiscales que tiene España para directivos extranjeros, directivos de Latinoamérica que deciden venir a trabajar en España, ¿no? Sea para la holding que su grupo ha constituido o para cualquier otra filial que puedan tener en España, etcétera, ¿no? La famosa ley Beckham, que yo creo que es importante que los oyentes la conozcan, por lo menos los principios básicos, ¿no? Y esos van a ser, yo creo, los dos puntos fundamentales de la charla. Hay otros aspectos previstos para otro tipo de inversiones, etcétera, inmobiliarias, pero yo creo que son menos relevantes a estos temas. Entonces, bueno, pues si os parece bien, empezamos con la presentación. He compartido pantalla. Como os comentaba, vamos a comentar el régimen de las entidades de tenencia de valores, el régimen de ley Beckham, y no entrar en el punto 3, pero si hay alguna pregunta sobre inversiones inmobiliarias y las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria conocidas como SOCIMI, encantado de responder a las preguntas, ¿no? Bien, pues entonces, ¿por qué el régimen fiscal español es interesante, ¿no? Bueno, al final lo que busca todo régimen holding es una neutralidad fiscal, es decir, la holding es una tenedora de participaciones en entidades
en entidades extranjeras, en este caso, esas sociedades ya pagan impuestos en sus países, ya pagan en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, ya están sujetas, sus beneficios ya están sujetos a tributación allí. Por lo tanto, lo que uno busca, ¿no? Los que hacemos un poco de planificación fiscal, lo que uno busca es, bueno, pues si ya han tributado esos beneficios en el lugar donde se han originado, la idea es que puedan luego subir a sus accionistas sin coste fiscal, puesto que ya han tributado en sus países de residencia, ¿no? Y eso es el régimen ETV contado de forma muy rápida. O sea, la ETV lo que tiene es una exención sobre los dividendos que percibe sus filiales extranjeras y también sobre las posibles ganancias de capital que realice en el caso de que venda esa sociedad. ¿Vale? Entonces, un grupo latinoamericano que decida, un grupo mexicano, por ejemplo, que decida tener una holding en España y a través de esa holding en España invertir en los diferentes países en los que opera, dentro de Latinoamérica, en Europa, en Asia, donde vaya a invertir, lo que va a asegurarse es que esos dividendos, cuando lleguen a la sociedad española, no van a volver a tributar. De tal manera que habría una doble imposición si España gravara plenamente esas rentas, ¿no? Durante muchos años, como decía, este régimen ya tiene muchísimos años de antigüedad. Estamos hablando del año 1996. Durante muchos años, esa exención de dividendos y de ganancias de capital bueno, ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? Para dividendos siempre hemos tenido una exención plena al 100% y desde el 1 de enero de este año esa exención se ha reducido en un 5%, por lo cual la exención es del 95%. Eso hace que vaya a tributar el 5% de las rentas de la holding. Como nuestro tipo general del impuesto sobre sociedades es del 25%, la tributación efectiva de ese dividendo es 1,25%, que es una tributación bastante residual. Además, hay que tener en cuenta que estas sociedades generalmente tienen gastos. Tienen gastos de operativa, tienen gastos de gestión, tienen algún empleado, tienen oficinas, y entonces esos gastos vienen a reducir, digamos, ese 5% del dividendo que tributa, y en los casos que estamos viendo desde que hemos empezado con esta exención limitada al 95%, en la mayoría de las veces los gastos operativos absorben esa tributación, con lo cual el cambio legislativo no es muy relevante y sigue siendo una tributación. ¿Qué requisitos debe cumplir la sociedad española para poder aplicar esa exención? Bueno, pues los podemos ver en pantalla. Básicamente es que su objeto social incluya la actividad de holding, eso no es ningún problema. Por otro lado, la holding no puede ser un cascarón, tiene que ser una sociedad con actividad, que realice una actividad económica, que dirija y gestione sus participaciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues para ser una holding tampoco hace falta tener 50 empleados, pero sí hace falta, para llevar a cabo esa gestión de esas participaciones, pues que, por ejemplo, tenga un consejo de administración que se reúna con cierta periodicidad en España y que tome las decisiones más relevantes relativas a sus filiales, ¿no? Con lo cual ese consejo de administración pues, debe estar compuesto por gente del grupo, directivos, que pueden ser personas físicas, pueden ser personas jurídicas, el derecho societario español permite ambas figuras, pueden ser residentes en España, pueden ser no residentes en España. Lo único que pide la norma a los efectos del régimen holding
es que ese consejo sea activo, tome decisiones, esté compuesto por gente con la capacitación profesional suficiente para poder hacerlo, ¿vale? La holding española, comparado con otros regímenes europeos, es una sociedad que trata de evitar escenarios abusivos, ¿no? O sea, no es una sociedad en un paraíso fiscal, no es Panamá, no es una jurisdicción que sea calificada como paraíso. Y entonces, eso explica también uno de los éxitos del régimen. Comparado a lo mejor con otros regímenes europeos, como el luxemburgués, el holandés, el régimen holding español es un régimen menos agresivo en ese sentido. Y con una reputación, que ya sé que a vosotros os interesa mucho, Pedro, la reputación de la holding española en el mercado general y ante las autoridades tributarias de todos los países es una reputación de jurisdicción seria. Es decir, España tiene convenios de doble imposición con intercambios de información, donde España comunica absolutamente toda la información a la administración tributaria que se lo requiera. Es decir, la ETV española no tiene mala prensa. De acuerdo, en los años 90, a principios de los 2000, Brasil tenía algún recelo respecto a este tipo de sociedades, incluso yo creo que las llegó a incluir en alguna lista gris, sin llegar a ser negra, y yo creo que el propio Brasil se ha dado cuenta que no hay ningún fundamento para ello y que siempre que han querido tener información de esa sociedad la han obtenido sin mayor problema. Entonces, la ETV española no es un vehículo agresivo, no es un vehículo de fiscalidad dañina en términos OCDE, ¿no? O de fiscalidad contrario a lo que puede ser un código de conducta europeo, etcétera. Es una sociedad con muy buena reputación y con unos estándares de buen gobierno muy altos, ¿no? El hecho de que ahora los dividendos tengan esa microtributación que hemos comentado, de 1,25, viene también a reforzar un poco el carácter de una entidad sujeta a tributación. Es verdad que con una exención muy importante del 95% de sus rentas, pero dentro de lo que cabe una sociedad que paga impuestos, ¿eh? En cuanto a la forma jurídica de la sociedad, pues os diría que el 90% de las sociedades holdings españolas son sociedades limitadas. Desde un punto de vista mercantil, la ETV no es una forma jurídica propia, es una sociedad limitada o en casos residuales puede ser incluso una sociedad anónima. La sociedad limitada es más fácil de gestionar desde un punto de vista societario y jurídico. La sociedad anónima normalmente se hace cuando el grupo tiene previsto que la holding va a hacer algún tipo de emisión en algún mercado, en bolsa, etcétera, y entonces una de las condiciones para poder cotizar es ser una sociedad anónima, ¿no? Una sociedad limitada de derecho español no puede cotizar en un mercado organizado. Con lo cual, en general, suelen ser sociedades limitadas, las participaciones sociales son nominativas y para aplicar el régimen basta realizar una comunicación a la agencia tributaria diciendo que la sociedad tiene intención de aplicar el régimen. Por lo tanto, es un régimen muy sencillo, ¿no? Cuando nació en origen, el régimen era rogado y bueno, pues siempre surgieron dudas, ¿no? Se hacía la solicitud, la agencia tributaria tardaba y a veces había un retraso. Luego eso se modificó por una mera comunicación y no se ha vuelto a cambiar desde entonces. Llevamos 15 años con un régimen de comunicación y funciona muy bien. Javier. Sí, Pedro, dime. Mira, hay una compañera, María Cires, quien nos está preguntando por dos cuestiones muy puntuales, ¿vale? La primera es, si pudieran hacer un ejercicio muy esquemático con una utilidad de 100 euros, ¿cuánto paga
la EDB y cómo son los dividendos o cuántos recibirían los accionistas, porque además de esta cuestión también nos pregunta que a su juicio sería importante aclarar cuál es la tasa efectiva para los accionistas, ¿no? En este caso concreto. Entonces, no sé si podrías hacer ese ejercicio. Sí, por supuesto. Pues la transparencia que tengo en pantalla precisamente nos puede ayudar a hacer ese ejercicio, porque se ve, digamos, un grupo extranjero que tendría una holding en España y tendría luego sus accionistas arriba, ¿no? Entonces, si esas filiales extranjeras que aparecen en pantalla, pongamos que estén en México, en Perú, en Colombia, bueno, pues ahí esas sociedades van a pagar su impuesto sobre sociedades como cualquier otra sociedad de ese país, y luego lo que van a hacer es repartir un dividendo a la holding española. Bien, ese dividendo ya, por el hecho de que la holding española tiene derecho a aplicar los convenios de doble imposición firmados por España, esos dividendos que va a repartir la filial mexicana van a poder aplicar el convenio de doble imposición. Por lo tanto, se les va a poder aplicar la retención reducida que establezca el convenio, ¿no? Con lo cual ya tenemos una primera ventaja, es que la holding española puede aplicar los convenios de doble imposición españoles. Pongamos que estamos hablando de tipos de retención entre el 0 y el 5% en la mayoría de los casos, con lo cual ya tenemos una primera ventaja a nivel de la utilización de convenios. Recordemos que España, por ejemplo, es el país que más convenios de doble imposición tiene con Latinoamérica. Tiene más convenios que Holanda, tiene más convenios que Luxemburgo. España tiene convenios con países que nadie tiene convenio. Estoy pensando en Cuba, por ejemplo. Estoy pensando en jurisdicciones donde no... Prácticamente yo creo que España tiene convenios con todos, menos con Perú, por un tema peruano interno, que hubo un texto hace muchísimos años y el Parlamento peruano finalmente no lo ratificó, pero por un tema peruano que no les gusta tener convenios de doble imposición firmados, pero con el resto de estados tenemos muy buenos convenios, muchos de ellos con cláusula de nación más favorecida, que no sé si es el caso, por ejemplo, con México, que se renegoció hace poco, y yo creo que si México llegara a un acuerdo más favorable con algún otro Estado de la Unión Europea, España lo podría aplicar inmediatamente, ¿no? O sea, España siempre ha querido tener los mejores tipos impositivos con Latinoamérica. Una vez practicada esa retención, luego estaríamos hablando de la exención de ese dividendo en España. Como he dicho antes, va a tributar en España solo el 1,25%. Y luego ya ese dividendo que ya está en España y que vuelve, que es la flecha que aparece ahí hacia arriba, hacia la sociedad extranjera accionista final, pues la gran ventaja del régimen ETV español es que no se aplica ningún tipo de impuesto, de retención, sobre los dividendos distribuidos por la holding española. Por tanto, cuando me preguntabas por tributación efectiva en España, pues hasta el 1 de enero de este año era 0, porque no grabábamos nada, ni el dividendo de llegada, ni la posterior distribución del dividendo a los accionistas. Ahora se graba el 1,25. Recordemos que podremos deducir gastos operativos de la sociedad, por lo cual vamos a dejar ese 1,25 en muy poca tributación, y la distribución posterior de ese dividendo se va a hacer sin ningún tipo de retención, con una sola condición, que es que el accionista de la holding española no esté en un paraíso fiscal. Vuelvo un poco a la idea del régimen no abusivo y un régimen que no se puede tildar en ningún momento de planificación fiscal agresiva, ¿no? Entonces, la única condición es que el accionista de la holding española no esté en un paraíso fiscal.
Por tanto, si resumimos todo esto, pues solo vamos a tener la tributación del withholding en México, por volver a mi ejemplo. En España el 1,25 minorado en gastos y luego distribución al 0% al accionista. ¿Vale? ¿Qué requisitos? Bueno, creo que ha quedado clara esa pregunta o si queréis podemos ahondar más en... Pero vamos, la respuesta es... Yo creo que podemos continuar, Javier, y si tienen más preguntas la van comentando. María comentaba que ellos estaban en México. Entonces yo creo que los casos que has puesto les ha servido mucho de ejemplo para entender cómo sería esta cuestión. Y es más, ahora reitera que sí, clarísimo, le ha quedado clara la respuesta. Perfecto. ¿Condiciones para poder aplicar esa exención del 95% en España? Pues están ahí listadas. Un requisito muy sencillo de cumplir es que debe tener, volviendo al ejemplo de México, una participación superior al 5% en la sociedad mexicana. ¿Vale? No puedo tener una participación que sea muy minoritaria. No, tengo que tener una cierta influencia, por lo cual la ley me pide un 5, que tampoco es mucho si lo comparamos con otros requisitos de participación de otros regímenes holdings conocidos, ¿no? Existe también el requisito de mantener esa participación durante un año. Eso es una condición siempre para poder aplicar la exención, pero, por ejemplo, para dividendos es un requisito que puedo cumplir a posteriori, lo cual es una gran ventaja. Puedo invertir en una sociedad mexicana que a los 3 meses ya me está repartiendo dividendos. Si yo mantengo luego esa participación hasta alcanzar el año, voy a poder disfrutar de la exención del régimen holding español. Y por último, otro requisito es que, como he dicho antes, la sociedad extranjera en la que participa la holding española tiene que pagar impuestos. ¿Vale? Tiene que ser una sociedad que pague impuestos en México, en Perú, en Colombia, en su país de residencia. ¿Y qué requisito establece la norma española? Pues fija un requisito bastante sencillo de cumplir en general, que es que debe pagar al menos un tipo del 10%. Con lo cual, pues es bastante fácil de cumplir, porque la mayoría de todos estos de los países, yo diría ya que incluso a nivel OCDE, son tipos de tributación superiores al 10%. De hecho, la norma española permite incluso bajar de ese 10%. Podríamos tener filiales en países con una tributación inferior al 10%, siempre y cuando esa filial fuera residente en un país con un convenio de doble imposición con España. Entonces, eso a veces pasa, por ejemplo, pasa en países como Panamá, donde muchos grupos españoles pues, tienen inversiones importantes. Aunque la sociedad de Panamá no llegue a ese nivel de tributación del 10%, los dividendos que recibamos de Panamá van a quedar exentos porque Panamá tiene un convenio de doble imposición con España. Es uno de los pocos países que tiene convenio con Panamá. Y por tanto vamos a poder aplicar esa exención. ¿Vale? Entonces, como veis, son requisitos bastante objetivos, fáciles de cumplir, y una vez alcanzados, pues tendremos la exención. La exención, como decía, va a abarcar no solo los dividendos, sino también las plusvalías que haga la holding española en el caso de que se vendiera esa sociedad. Cosa que se suele dar muchas veces en inversiones en Latinoamérica. Sobre todo estoy pensando en muchas estructuras que ha habido con startups que han tenido mucho éxito en Latinoamérica, etcétera. Pues los fundadores han invertido desde una holding española, han constituido la startup en México,
y luego la han vendido a un fondo, bueno, pues toda esa plusvalía generada, que normalmente suele ser muy importante porque la inversión en la startup es prácticamente residual y luego la venta, pues realmente es una venta a unos precios ya muy importantes una vez que la startup ya ha tenido éxito o ha entrado en fase de madurez, pues toda esa plusvalía queda exenta de tributación en la holding española ahora al 1,25% y la posterior distribución de ese dividendo no paga absolutamente nada en España si el accionista no reside en un paraíso fiscal, que no suele ser casi nunca. Javier, ¿y en el caso de los accionistas que sean residentes fiscales en España? Bueno, eso en ese caso el dividendo o la ganancia patrimonial se trata exactamente igual. O sea, ahí podemos tener dos casos. El primero es que el accionista sea una sociedad española y entonces en ese caso vuelve a aplicar, como recibe un dividendo, vuelve a aplicar la misma exención condicionada a los requisitos de participación del 5%, antigüedad de un año, y habrá que ver el cumplimiento directo o indirecto de esos requisitos. Y si es una persona física española, pues le va a su IRPF como cualquier otro dividendo de cualquier otra sociedad, en bolsa o no, y le va a su base imponible del ahorro pues, al 19, al 21 o ahora al 26 a partir de 200.000 euros. ¿no? Entonces ahí el régimen ni perjudica ni favorece, o sea, es decir, al inversor extranjero versus el español. Si es un inversor español va a tener la misma exención, si es un grupo, y eso sí, si es un inversor extranjero, lo que no va a tener es ningún tipo de impuesto en España porque bueno, pues ya tributará al inversor extranjero en su país de residencia. Entonces, el atractivo de los dividendos, hombre, pues es importante porque hay empresas que son auténticas generadoras de dividendos de forma constante y fluida, ¿no? Anualmente van repartiendo, pero realmente donde se produce la mayor ganancia es en las plusvalías, ¿no? En las rentas que se obtiene en las ventas de esas sociedades participadas, ¿no? Porque ahí normalmente pues, puede haber una venta que sea muy relevante, ¿no? Y muchos grupos latinoamericanos lo han experimentado, ya sea porque la holding española ha vendido esas inversiones o directamente porque un fondo, un grupo extranjero ha comprado directamente la ITV y en ese caso tampoco hay tributación en España, ¿no? Con lo cual, lo que permite la holding española es un escenario de exit en cualquier inversión de un fondo con una fiscalidad realmente optimizada, ¿no? Que es una Si os parece, seguimos. Entonces, bueno, en cuanto a requisitos, yo creo que ya los hemos comentado. En esta transparencia pues, se ve un poco el flujo de fondos que, como hemos explicado, pues, en España, salvo el 1,25, no vamos a tener muchísimo más. Y bueno, pues aquí es un poco el resumen de los requisitos. Muy requisitos que, como ven, son de muy fácil cumplimiento, ¿no? Bien, pues yo creo que a nivel corporativo la holding lo hemos explicado casi todo, ¿no? Hemos explicado las ventajas, hemos explicado esas, digamos, oportunidades de internacionalización del grupo que ha tenido tantos efectos positivos para grupos españoles y creemos que los va a tener también para grupos latinoamericanos. Y bueno, como reflexión
como reflexión final, yo diría, hombre, para un grupo latinoamericano que está pensando en constituir una sociedad holding en alguna jurisdicción, yo creo que España es una enorme oportunidad y yo creo que es probablemente la mejor opción que va a tener, aunque habrá que hacer los números finos para exactamente ver cuánto cuesta en un sitio, cuánto cuesta en otro, pero sobre todo por un tema muy importante en grupos latinoamericanos, que es como la sociedad, para que sea reconocida fiscalmente, para que pueda aplicar convenios, para que la estructura no sea atacable, esa sociedad va a tener que tener una cierta vida societaria de reuniones, celebraciones de consejos, tomas de decisiones, reuniones físicas, viajes a España. Yo creo que España ahí es una alternativa mucho más competitiva que otros países como Luxemburgo, Holanda, incluso bueno, Reino Unido, que ya no están ni en la Unión Europea. Pero claro, para una familia latinoamericana tener que organizar cada X tiempo ciertas reuniones en España para poder celebrar sus consejos, siempre va a ser mucho más fácil que ya tener que hacer exactamente lo mismo en Luxemburgo, donde tienes muchos problemas de vuelos, de conexiones, y luego problemas de idioma, entendimiento de los contratos, de los estatutos sociales. Yo creo que España ahí claramente tiene una posición de ventaja respecto a otros regímenes holding europeos, sin lugar a duda. Luego hay gente que le gusta hacer el número fino y decir, bueno, pero es que me cuesta el 1,25, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia estamos hablando de cantidades muy poco significativas y que sin embargo ayudan mucho a reforzar la sustancia de la entidad, con lo cual yo realmente no he visto muchos casos de grupos latinoamericanos que finalmente se decanten por otra jurisdicción que no sea España. Oye, Javier, otra pregunta. María Cires de México está lanzada. Nos pregunta sobre qué posibilidad hay que se elimine la bonificación del 100% del impuesto a la riqueza en un futuro cercano. Vale, bueno, es una buena pregunta. Futurólogos. Bueno, ahí estamos hablando del impuesto sobre el patrimonio que conocemos aquí en España. Bueno, hay que decir varias cosas respecto al impuesto sobre el patrimonio. Lo primero es que es un impuesto autonómico y que hay comunidades autónomas, por ejemplo, que no lo o que lo tienen bonificado al 100%, ¿no? Estoy pensando en la Comunidad de Madrid, que tiene el impuesto bonificado. Con lo cual, este impuesto en Madrid no es un problema para los residentes en Madrid o las inversiones en Madrid, puesto que está bonificado al 100%. Pero por otro lado, el impuesto sobre el patrimonio en este tipo de estructuras no debería ser un problema para un inversor extranjero, porque nosotros normalmente cuando estructuramos estas holdings en España, los accionistas normalmente buscamos accionista corporativo extranjero, ¿vale? Ya sabemos que la única condición que tenemos es que no sea paraíso fiscal. Entonces, si tenemos una sociedad mexicana, una familia mexicana que tiene su holding en México, que quiere tener una holding en España, el impuesto sobre patrimonio solo alcanza a personas físicas, no jurídicas. Con lo cual, si la holding mexicana la sociedad mexicana tiene una holding en España, nunca va a estar impactada por el impuesto sobre el patrimonio español, ¿vale? Lo que nosotros evitamos normalmente es tener personas físicas que sean socios de las entidades de tenencia de valores extranjeros. Por dos motivos. Por el que ha comentado, que es muy buena pregunta la del impuesto sobre el patrimonio, pero también por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entonces, la forma de solucionar eso es tener un accionista corporativo. Contestando a la pregunta, probabilidades de que se cambie, va a ser muy difícil que Madrid, va a ser muy complicado que Madrid, porque además el gobierno autonómico de Madrid ha insistido mucho en mantener sus competencias fiscales y normativas. Va a ser muy difícil que Madrid elimine esa bonificación. Solo ocurriría si el gobierno central le fuerza a ello,
forzar a Madrid a eliminar esos beneficios fiscales va a ser muy complicado desde un punto de vista jurídico, desde el punto de vista de mayorías parlamentarias necesarias para hacerlo, porque es posible que hagan falta leyes orgánicas que requieren mayoría absoluta para poder aprobarlas, y en el Parlamento actual español es muy difícil alcanzar ese tipo de mayorías absolutas, con lo cual yo creo que a corto o medio plazo podemos estar relativamente tranquilos. Ok, pues yo creo que con esta pregunta vamos a ir, estamos ya un poquito justo desde el tiempo. Por eso Javier, nos quedan como 15 minutos. Quería hablar 5 minutos de la ley Beckham, porque claro, al final el grupo extranjero, el grupo latinoamericano que haga una sociedad holding en España, es muy probable que desplace a España directivos para trabajar en esa sociedad, con lo cual esos directivos van a poder aplicar la ley Beckham, y por tanto yo creo que es un muy buen acompañamiento a la sociedad holding española y explica un poco también el éxito de este tipo de sociedades, porque pues, es un régimen atractivo para que los directivos del grupo extranjero decidan desplazarse a España para trabajar para la sociedad holding, ¿no? ¿En qué consiste el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español? Pues comúnmente conocido como Ley Beckham. Se conoce como Ley Beckham porque el jugador de fútbol inglés David Beckham fue de los primeros que lo pudo aplicar. Es un régimen ya antiguo, del año 2004, y por tanto cuando David Beckham vino a jugar a España pudo aplicar este régimen y se quedó con su nombre. No sé muy bien por qué. Pero bueno, luego los futbolistas quedaron excluidos de este régimen en la última modificación que hubo, pero el régimen sigue siendo aplicable a directivos de multinacionales, empresas extranjeras que deciden venir a residir a España como consecuencia de una relación laboral con una empresa española. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder aplicar el régimen? Pues uno no puede haber sido residente en España en los 10 años anteriores. Eso para un extranjero no suele ser un problema porque nunca ha venido a España. A veces hay españoles que se han ido a vivir al extranjero y que pretenden aplicar este régimen en su vuelta. Tienen que esperar 10 años, que no es poco tiempo, para poder aplicarlo, aunque ya lo estamos viendo. Estamos viendo gente que se fue a Londres, se fue a Zúrich y que vuelven a España después de 10 años con un puesto directivo en el grupo importante, y vuelven aplicando este régimen. ¿Por qué es interesante el régimen? Pues porque solo va a tributar en España sus rendimientos del trabajo a un tipo reducido del 24% hasta la cantidad de 600.000 euros anuales, que bueno, es una cantidad ya importante. A partir de 600.000 euros anuales ya tributaría al 47%. Pero por debajo de 600.000 euros anuales, que es el 99% de los casos, tributa solo al 24%, que es un tipo bastante interesante. Pero además tiene la enorme ventaja que cualquier otra renta que obtenga este contribuyente de fuente extranjera, pensemos en una persona, un mexicano, que viene a España, aplica ley Beckham, tiene su sueldo en España, tributa el 24%, pero cualquier dividendo que obtenga en México, cualquier plusvalía que obtenga en México en la venta de su empresa, cualquier renta de fuente extranjera, a efectos españoles, no tributa en España, con lo cual no paga ningún tipo de impuesto. Tampoco le aplica el impuesto sobre el patrimonio respecto a los bienes que tenga fuera de España. Esto en Madrid es irrelevante porque está bonificado al 100%, como hemos comentado, pero en Barcelona, por ejemplo, es una ventaja muy importante.
todos los bienes fuera de España no tributan en su impuesto sobre patrimonio en España. Entonces, por eso muchos latinoamericanos que vienen a España tratan de encajar en ese régimen. ¿Cómo se puede encajar? Pues lo he dicho respecto a lo que es una relación laboral por parte de una empresa española, y la ley se modificó también para incluir ahí a un administrador de una sociedad, o sea que podría ser, por ejemplo, alguien que la holding española le contratara como administrador, como miembro de su consejo de administración, siempre y cuando el contribuyente no tenga una participación superior al 25% en esa sociedad. Entonces, en ambos supuestos se podría aplicar ley Beckham con las ventajas que he comentado y que tienen ustedes en pantalla, ¿no? Rendimientos del trabajo limitados al 24, las rentas de fuente extranjera no van a estar grabadas, el impuesto sobre patrimonio sobre los bienes fuera de España no van a estar grabados, incluso se les exime de la obligación de presentar la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, el modelo 720, que es un modelo bastante complicado de realizar con todas las inversiones que uno tiene fuera. Digamos que un mexicano, por ejemplo, que pudiera aplicar ley Beckham, ni tan siquiera tiene que informar al fisco español de todos los bienes que tiene en México o en cualquier otro país fuera de España. Si tiene una cuenta en Estados Unidos, si tiene una cuenta en México, si tiene inmuebles en México. No tiene que informar absolutamente de nada, y la administración fiscal española ni tan siquiera lo va a saber. El régimen no es una persona que es un régimen temporal, solo se puede aplicar el año de llegada más los 5 años siguientes. Normalmente tenemos un escenario de 6 años de ley Beckham, pero ya transcurrido ese periodo, el contribuyente se convertiría en residente fiscal español ordinario, sujeto al régimen general. Yo creo que es una gran ventaja. En su día, los deportistas de élite lo estuvieron aplicando, y eso explicaba también por qué los clubes españoles podían fichar futbolistas con un coste fiscal más bajo, porque todos estos contratos que se pactan neto de impuestos, pues el coste era muy bajo porque solo era un coste del 24%. Eso, por una decisión política, se excluyó a los futbolistas de este régimen, lo cual a lo mejor, Pedro, explica el declive de algunos clubes españoles. Puede ser, ojo, esto bueno, se podría... No tengas la menor duda. Vamos a dejar ahí la duda, ¿no? Mejor. No tengas la menor... Hombre, sí, influye, sí. Para una empresa no es lo mismo un contrato neto de impuestos cuando el contribuyente está tributando al 49% que al 24%. O sea, a la empresa le cuesta muchísimo hacer el Claro. ¿no? Y para el contribuyente es mucho más atractivo ir a un país donde está tributando al 24% de donde está tributando al 75%, como hay algún país que tuvo la feliz idea de ponerlo, ¿no? Estoy pensando en Francia, claramente. Bueno, pues ese es un poco el... Entonces yo creo que combina muy bien el régimen holding con la posibilidad de optar a la ley Beckham. Hay una pregunta por aquí, Javier, que comenta Antonio Camacho, que dice: buenas tardes, si fuera trabajador por cuenta ajena el que aplicaría el régimen, ¿qué porcentaje máximo podría tener en la sociedad? Bueno, el trabajador por cuenta ajena, desde la última modificación, podría aplicar el régimen siempre y cuando fuera administrador de una sociedad española. O sea, tendría que venir a España o bien porque le ha contratado una empresa española con un contrato laboral, o bien porque pues una sociedad española
le ha ofrecido la posibilidad de ser administrador de esa sociedad. La condición en ese caso es que no tenga más de un 25% del capital de esa sociedad. Lo que no podría es ser un autónomo, un trabajador por cuenta propia, por ejemplo, no sé, un arquitecto que decidiera venir a España a ejercer como arquitecto sin estar contratado por una empresa española, ya sea como empleado, ya sea como administrador. Eso hoy por hoy no encaja en el régimen. El régimen está siendo revisado, hay alguna iniciativa para mejorarlo, pero esas iniciativas todavía no se han materializado y estamos viendo si en la próxima ley de presupuestos o ver en qué norma, alguna norma de incentivos de inversiones se puede incluir eso. Entonces, bueno, vamos hoy por hoy la única posibilidad es esa. Estamos en los últimos minutos, Javier. No sé si te queda algún tema más, si el resto de de los espectadores quisieran hacer alguna pregunta. Si quieres, Javier, vete concluyendo y aquellos que quieran preguntar, pues lo pueden hacer directamente en el panel de preguntas y respuestas. Sí, pues yo diría, bueno, me interrumpes si hay alguna pregunta, pero bueno, a modo de conclusión, yo lo que destacaría el régimen holding español, que es lo que explica su éxito, es primero su estabilidad. Es un régimen ya que tiene muchos años, que ha sido muy testado. Tenemos muchísimas resoluciones de la Dirección General de Tributos, que es el órgano administrativo que interpreta la normativa tributaria española. Tenemos muchos rulings de la administración tributaria respecto al régimen, con lo cual cualquier pregunta que se nos haga a cualquier asesor fiscal español sobre el régimen ETV, en el 99,9% de los casos vamos a tener respuestas muy claras, apoyadas en doctrina administrativa, cuando no jurisprudencia. Es decir, tenemos un régimen con mucha seguridad jurídica, que al final es lo primero que va a buscar un inversor a la hora de ubicar una sociedad holding en algún sitio. Esa seguridad jurídica solo te la puede dar pues, un track record de estabilidad, donde grandes grupos han aplicado el régimen. Obviamente ha habido vaivenes, ha habido algún problema que se ha subsanado. Por tanto, hoy en día, embarcarse en la aventura una holding española es una aventura muy estable y con muy pocos sobresaltos porque ya se han ido solucionando la mayoría de ellos. Una vez con esa seguridad jurídica, pues todo está basado en un régimen fiscal muy favorable, con una tributación en España prácticamente irrisoria. Insistiría mucho en los requisitos de sustancia, que son fundamentales, máxime en la época que nos ha tocado vivir, donde bueno, pues, la fiscalidad tiene que ir acompañada necesariamente de estructura, sustancia, y que no vale montar sociedades con poca sustancia, sociedades pantalla, que no estén respaldadas en nada. España para eso es un país muy atractivo. Los costes laborales no son altos si los comparamos con otros costes en Europa, con lo cual podemos tener personal cualificado, a un coste laboral razonable y un personal muy profesionalizado, ¿no? Cosa que en otros países es más difícil, sobre todo a un precio razonable, ¿no? Entonces, esa sustancia es muy fácil de crear en España y sobre todo para un grupo latinoamericano que tiene conexión directa, vuelos directos, pues siempre va a ser mucho más fácil para ellos organizar sus negocios desde España que irse a otras jurisdicciones como Holanda, Luxemburgo, otros regímenes holdings más conocidos, ¿no? Yo destacaría eso fundamentalmente y ya lo que sería un poco el cherry on the cake es la ley Beckham, que combinada con el régimen holding, pues una familia latinoamericana. La verdad es que ahora mismo estamos viendo todo tipo de casos, países,
que están pensando en ubicar sus negocios en España, siempre que sea posible encajarlo dentro de la ley Beckham, es un matrimonio de éxito, ¿no? Porque la fiscalidad de la ley Beckham es realmente muy favorable. Que no se encaja dentro de la ley Beckham, tenemos soluciones para todo, pero bueno, lo mejor sería eso, ¿no? Y yo creo que era el principal mensaje, yo creo que permite explicar el éxito del Rexenberg Holding. Sí, yo creo, Javier, que has hecho una exposición muy interesante, has abierto muchas dudas. Yo creo que podríamos hablar horas y horas sobre estas cuestiones y sobre todo de aquellos casos particulares, ¿no? De, como has dicho, bueno, estos son los elementos principales, pero si hubiera una excepcionalidad, pues siempre hay caminos, ¿no? Que se puedan encontrar y que se puedan explorar, ¿no? Yo creo que este tema de la fiscalidad es importante y sobre todo para aquellas empresas que ven en España una puerta de entrada a la Unión Europea y que, por lo tanto, dada la situación geopolítica y geoeconómica que sobre todo se está viendo en América Latina tras los recientes procesos electorales o incluso contextos sociales, ¿no? Y con esto me estoy refiriendo pues, a la situación de Chile o las elecciones de Perú o los siguientes escenarios, ¿no? Que están desarrollándose en países como Colombia o México, ¿no? República Dominicana, en fin, hay muchas oportunidades. Javier, gracias por estar hoy con nosotros. Con esto estamos dando por concluido el seminario. Quiero darles las gracias a todos los participantes. Nosotros desde Atrevia podíamos haber hablado sobre la cuestión más del posicionamiento y la reputación de las compañías, pero sinceramente he preferido que Javier nos explicara porque creo que hay mucho contenido de que hablar. Gracias, Javier, por tu espacio. Gracias a todos por participar y seguimos adelante.